La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En el primer aniversario de los atentados de Hamas, hoy Israel ha intensificado sus ataques sobre Gaza, sobre Cisjordania y sobre el Líbano. Vamos a empezar por esto último, el Líbano, porque el ejército israelí prepara un ataque en la costa al sur de Beirut. Han ordenado a última hora de hoy la evacuación de todas las zonas de costa libanesa, especialmente las que están al sur de la capital. Son zonas con playas, con paseos, donde se refugian decenas de miles de libaneses que vienen huyendo de los bombardeos al sur. Y ahora también esas playas, también esas zonas alrededor, pasan a ser objetivos militares de Israel. Enviada especial de la SER, Mariela Rubio, desde Beirut. Buenas noches, Mariela. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Sí, con esta amenaza las costas libanesas, como dices, se convierten desde hoy en objetivo militar de Tel Aviv, cuando es precisamente en las playas y en las zonas colindantes donde se han refugiado los desplazados internos. Primero porque en realidad no tienen otra opción y segundo porque se sienten más seguros a cielo abierto lejos de los edificios. Hay miles de libaneses que han abandonado las montañas para irse a las costas, pero también hay refugiados sirios o palestinos, porque en el Líbano, Aymar, ya son más de 1.200.000 personas las que han tenido que abandonar sus hogares por el fuego de Israel, y muchos de ellos se encuentran junto al mar. La amenaza sobre las costas libanesas se ha conocido además prácticamente a la vez que el aviso de que Tel Aviv va a retomar en muy pocos minutos sus bombardeos sobre los suburbios de Beirut. Y Mariela, el ejército israelí concreta que atacarán principalmente al sur del río Awali, pero eso es prácticamente todo lo que queda de Beirut hacia el sur, empezando por Sidón, que es la tercera ciudad más grande del Líbano. Efectivamente, lo que está debajo del río Awali es cerca de la mitad de las costas del país y la práctica totalidad de las del sur. Es decir, el aviso aquí equivale a decir que una vez que uno sale de Beirut no se puede acercar al mar. Tú mencionabas que la primera ciudad grande que está pasado ese río Awali es Sidón, aquí llamada Saida, pero es que es precisamente en Sidón donde se han refugiado buena parte de quienes huyen de las aldeas de la frontera. Y era en Sidón donde Abdallah, al quien vamos a escuchar, que alimenta como voluntario a estos desplazados, nos decía esto. So all people in the south came to here. So 5 minutes from Saida, in south direction, nobody. No hay nadie ya 5 minutos de Saida, todos han venido a refugiarse aquí. Every day. So you can say that we are safe, some safe here. If any bomb was in our city, also Saida will be going gravity direction to the north. Y atención a esto último que decía, si bombardean Sidón, todos tendremos que subir al norte y buscar refugio en la ya saturada capital del Líbano, en Beirut. Mariela, desde Beirut. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Movimiento del ejército israelí cuando se cumple un año del atentado de Hamas del 7 de octubre. Hoy allí en Israel se han celebrado distintos actos de homenaje, algunos oficiales, otros muy críticos con Netanyahu, y esa división da la medida de lo profunda que es ahora mismo la fractura social en Israel, por cómo se ha gestionado todo lo que vino después del 7 de octubre. Enviado especial a Jerusalén, Pablo Morán, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. Por cómo se ha gestionado este año y por cómo se puede gestionar lo que está por venir, porque aquí todo el mundo sigue muy expectante ante ese anunciado ataque a Irán en respuesta a la lluvia de misiles de la semana pasada. Las defensas más férreas a la acción de Netanyahu las hemos encontrado en el sur, en los asentamientos colindantes con la Franja de Gaza, que sufrieron de lleno el ataque de hace un año. I'm fully supported with my government 100%. Everything that they've done. Este joven, lo escucháis, apoya a su gobierno al 100%. Se llama Ori y es uno de los supervivientes del ataque de Hamas en el Festival Nova, en el que murieron asesinadas 300 personas. Los más críticos los hemos encontrado en las áreas urbanas, en Tel Aviv, por ejemplo. Esta joven considera que una de las máximas preocupaciones de los israelíes, que es traer de vuelta a los secuestrados, no es una prioridad para el actual gobierno y que por tanto no están haciendo lo suficiente para conseguirlo. Y hay quien cree incluso que Netanyahu se está quedando corto. Y proponen incluso el exterminio total de los gazatíes si eso consigue liberar a los rehenes. Sea como sea, Aymar, esta guerra está beneficiando a Netanyahu, ha reforzado su liderazgo y vuelve a ser el favorito un año después en las encuestas, cuando su popularidad estaba por los suelos justo antes de los ataques. Pablo Morán desde Jerusalén. Gracias, Pablo. Un abrazo, hasta luego. Manuel Torres, buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor Torres es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y es experto en terrorismo. Le pregunto, profesor, un año después,
¿Está ya claro qué pasó, qué falló en la inteligencia y en el ejército israelí para que jamás pudiera cometer semejante salvajada sin que lo detectara Israel y sin que pudiera impedirlo? Bueno, esta es una cuestión que sigue siendo controvertida dentro de la propia Israel, y incluso las comisiones de investigación que se han puesto en marcha para investigarlo pues, tampoco han sido muy productivas. Lo que sí es cierto que ya tenemos algo de perspectiva temporal para entender que, sobre todo, Israel sufrió, o al menos el aparato de seguridad, de un error de valoración, de entender que jamás no tenía realmente los recursos ni la capacidad suficiente como para llevar un ataque como el del 7 de octubre, y eso le llevó a minusvalorar algunas señales que ya habían llegado y que habían sido captadas por el propio aparato de inteligencia. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que eran los precedentes, pues la percepción de dónde venían las principales amenazas seguía anclada en esa idea de que es sobre todo Irán y la extensión de Irán, que era Hezbollah, pero jamás se entendía que era una amenaza mucho más controlada y desde luego incapaz de generar una matanza como la del 7 de octubre. Dice usted, había señales. Según una investigación del New York Times, el gobierno israelí tenía desde hacía un año un plan de ataque en el que jamás detallaba paso por paso el asalto que acabó ejecutando el 7 de octubre. ¿Por qué no se atendieron esas señales? Bueno, porque no es la primera vez que llegan señales de ese tipo a la inteligencia israelí. Jamás es una organización que vive volcada para el ataque hacia Israel, igual que Hezbollah, y por lo tanto va generando muchas señales, ¿no? y mucho ruido que debe ser analizado. Y al final la tentación es que cuando pasan los años y muchos de esos avisos pues quedan en nada, o al final pueden ser neutralizados por las medidas preventivas que adopta la propia Israel, pues a veces la inercia es seguir minusvalorando muchas de esas señales por entender que son igualmente fallidas, igual que otras del pasado, ¿no? Y en este caso yo creo que el error estuvo en seguir anclado en ese paradigma de que jamás, a pesar de esa pretensión y de haber sido interceptado unos planes muy grandilocuentes, realmente no tendría la capacidad, ¿no? Y ese error de apreciación pues al final terminó siendo fatal. Pero ¿y la tenía Hamas? ¿Cómo consiguió preparar Hamas un atentado así, un atentado de tal magnitud? ¿Lo hizo solo? ¿Pudo organizarlo solo? Bueno, eso todavía no tenemos la certeza de si realmente contó con algún tipo de asesoramiento o patrocinio, ¿no? que le permitiese llevar a cabo un ataque de ese tipo. Lo cierto es que en ocasiones también los terroristas a veces siempre tendemos a juzgarlos simplemente por aquellos actos que resultan exitosos, es decir, por los atentados consumados, y solemos pasar por encima de aquellos otros que resultaron fallidos en el tiempo, ¿no? Y a veces esto nos dice mucho más que los atentados consumados, porque nos hablan realmente de su ambición, de cómo concibe en términos de grandilocuencia los actos que pretenden llevar a cabo, y a veces les sale bien, ¿no? Y realmente pues jamás no es una organización despreciable, pero es cierto que en comparación con un grupo infinitamente más dotado y profesional como Hezbollah, pues los israelíes tendieron a subestimar la peligrosidad que suponía una organización como Hamas. Manuel Torres, catedrático, gracias, buenas noches. Buenas noches. Hoy el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha sido de los pocos líderes que han verbalizado precisamente hoy, 7 de octubre, que el derecho de Israel a defenderse tiene que tener unos límites. Y sí, el pueblo judío ha recibido la peor de las persecuciones, pero Israel es un Estado democrático y no podemos ni de lejos pretender que un Estado democrático se comporte ni de lejos, por supuesto que no, como una organización a la que nosotros hemos calificado como organización terrorista. Hamas y el brazo militar de Hezbollah. Casi 42.000 muertos según los registros que tenemos ahora mismo, porque solo cuando se alcance un alto el fuego se podrá comprobar sobre el terreno la dimensión real de la destrucción.
específicamente de la Franja de Gaza, pero no solo. Esto lo ha dicho en hora 14 Raquel Martí, la directora ejecutiva de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que ha estado hablando con Javier Casal. La situación es catastrófica, pero lo más alarmante es el estado psicológico de la población. Llevan un año así, perdiendo sus casas. Muchas personas han visto morir y han encontrado los cuerpos hechos pedazos de sus hijos. Muchas madres están dando a luz bajo los bombardeos, sin ningún tipo de atención médica. Realmente no queda prácticamente nada en Gaza. Más del 85% de las infraestructuras han sido destruidas. La población vive en los escombros de las casas, porque ni siquiera Israel permite entrar tiendas de campaña para poder cubrir las necesidades de toda la población. Están muriendo muchísimas personas, muchas más de las que llegan a los hospitales. El día que haya un alto el fuego y se pueda reconstruir todo lo que ha pasado, veremos que son muchos, decenas de miles más las personas que han muerto durante este año. Y no solo en Gaza. Soldados israelíes han matado hoy de un tiro en el abdomen a un niño palestino de 12 años. Una redada israelí en un campo de refugiados en Calandia, al norte de Jerusalén. En los vídeos se ve cómo los sanitarios llevan a las víctimas sangrando en brazos y según el Ministerio de la Autoridad Nacional Palestina, este crío, 12 años, ha sufrido una rotura intestinal por ese balazo. 12 años. Hay otros 3 menores heridos por munición real en esta redada con la que el ejército israelí ha detenido a 20 personas. Y en clave diplomática, por completar el mapa entero, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha respondido hoy a las acusaciones de su homólogo israelí, que ayer dijo que España se ha convertido en un paraíso para sembrar el odio e incitar a la destrucción de Israel. Hoy, Álvarez. Esa afirmación está fuera de todo lugar. España es un país de tolerancia. Si alguien considera que se han podido cometer cualquier tipo de delito de incitación al odio, de antisemitismo, puede acudir a la Fiscalía. Palabras del ministro Álvarez en Televisión Española. Tu análisis de situación, Pablo Simón. Pues lo cierto es que estamos asistiendo en tiempo real a la descomposición del orden internacional y sobre todo el derecho internacional, tanto el humanitario como el que regula las relaciones internacionales. Hemos visto además un proceso de evolución en este último año en el cual el propio Netanyahu estaba en una mayor posición de debilidad cuando estaba hablándose sobre esos fallos de seguridad de los atentados del pasado 7 de octubre y también de la suerte de los propios rehenes, pero a medida la situación bélica ha ido escalando, a medida se han abierto nuevos frentes, hemos empezado a hablar también de la situación en Cisjordania, de la invasión del Líbano, hemos hablado también de las intervenciones contra los hutíes o incluso la amenaza de guerra con Irán. La situación ha ido girando y yo creo que eso es parte de la ventaja que ha tomado Netanyahu internamente, que es convertir a Israel en un estado cada vez más asediado, es decir, abrir nuevos frentes, y eso es justamente lo que le permite apoyarse en un intento de aumentar la cohesión no solo dentro de su propio gobierno, sino a nivel nacional. Se especula con la posibilidad incluso de un adelanto electoral en fechas próximas. Así que yo creo que la situación es muy complicada. Seguimos sin tener rastro de este supuesto alto el fuego que se ha intentado negociar en múltiples ocasiones. Es claro que Israel va a continuar presionando al menos hasta las elecciones estadounidenses y que una vez más el resto del mundo se volverá a mirar hacia Europa y nos volverá a afear nuestros dobles estándares, porque ellos nos volverán a recordar que pedimos mucha solidaridad con el caso de Ucrania, pero que nos olvidamos de lo que está ocurriendo allí. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Junto a Pablo Simón, la mesa del análisis de esta noche en hora 25 la conforman Isabel Vega. Muy buenas, Isabel. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Manuel Rico. Buenas noches, Rico. Isabel, tu análisis. Yo estoy de acuerdo con Pablo en que están saltando todos los puentes y me fijo especialmente en la comunidad internacional y en el multilateralismo como lo conocíamos. Creo que la ofensiva de Israel ha certificado la muerte de la influencia que presumíamos todos a organizaciones como la de Naciones Unidas. Netanyahu ha declarado persona non grata a su secretario general y no he visto que nadie haya alzado la voz más allá de un tuit, ¿no?, en un momento oportuno. En realidad, Naciones Unidas somos todos. Podía haber habido, aunque fuera un poco más de contestación. Hoy hace un año que Israel sufrió un golpe de los que es muy difícil levantarse al día siguiente. Hay más de un centenar de familias que todavía no saben qué pasó con los secuestrados. Y es un hecho que esas familias estaban ya en las calles, ya estaban alzando la voz, ya había una presión interna para pedirle a Netanyahu explicaciones. Nos metiste en un bombardeo de Gaza, nos metiste en una incursión militar, pero nuestros familiares no aparecen y sin embargo él ha emprendido como una especie de huida hacia adelante, amplificando
su capacidad de guerrear, acallando además esas voces críticas. Si la comunidad internacional no toma determinaciones o decisiones que puedan hacer a Israel reconsiderar su ofensiva y sentarse y firmar un alto al fuego y reconsiderar su posición, solo va a poder hacerlo la población israelí. Y de momento no parece que haya una voluntad de crítica interna como para pedir un cambio de la estrategia de Netanyahu en este momento. Enrico. Bueno, a ver, yo comparto lo que han dicho mis compañeros sobre, bueno, la certificación de que el orden internacional que pilotaba o tenía como un elemento clave a la ONU y el derecho internacional, pues hombre, no digo que ahora salte, que sea la primera vez que salta por los aires, pero es evidente, ¿no? Para añadir otra cuestión, para mí también es un ejemplo más y muy claro de lo fracturadas que están nuestras sociedades, ¿no? Porque a priori debería ser fácil llegar a algunos acuerdos básicos sobre lo que está ocurriendo allí, ¿no? ¿Qué acuerdos básicos? Bueno, es evidente que lo que sufrió Israel fue un ataque terrorista y que es inaceptable y que las personas secuestradas tienen que ser liberadas de inmediato y sin condiciones. Es evidente, por otra parte, que igual que Israel tiene derecho a defenderse, también tienen derecho a defenderse los palestinos, que son una tierra ocupada, según múltiples resoluciones de la ONU. Ambos elementos, la defensa de Israel y la defensa de los palestinos y su derecho a recuperar las tierras ocupadas, tienen que hacerse respetando el derecho internacional, y eso, entre otras cosas, es salvaguardar, obviamente, y no atacar de forma indiscriminada a la población civil. Bueno, esto parecen cosas de sentido común, o debían ser de sentido común, pero vemos que en nuestras sociedades eso no es así, y uno toma partido como si fuese un partido de fútbol o un equipo de fútbol por una posición u otra, sin admitir elementos que para mí son básicos. A partir de ahí y de esa constatación, yo creo que Israel está cometiendo un genocidio, ¿no? Me parece que están ahí todos los elementos. Yo creo que hay que dejar de llamar a Israel Estado democrático mientras se comporte así. Si un Estado se comporta como una organización terrorista, no es un Estado democrático. Cuando vuelva a ser un Estado democrático se le podrá volver a llamar Estado democrático, y desde luego yo creo que España no tiene que aceptar bajo ningún modo, y tiene que reaccionar de una forma más contundente ante declaraciones de matón como las últimas que hemos oído, diciendo que España es un paraíso para el antisemitismo. Quiere decir, aparte de que es una falsedad absoluta, uno puede decir, hombre, si empiezan cometiendo un genocidio, ¿qué pasa porque un diplomático haga ese tipo de declaraciones? Pero no, yo creo que hay que contestar a ambas cuestiones como merecen. En la contra de hora 25... Manuel Jaois, buenas noches. Mar, ¿cómo estás? Venezuela está inmersa en la pantomima de la Navidad adelantada que ha decretado Nicolás Maduro para intentar desviar la atención respecto a la crisis política enorme en la que están, con el chavismo sin poder demostrar la victoria que ellos dicen que obtuvieron en las elecciones de verano. Señores con sotana que odian al pueblo, el derecho a celebrar el nacimiento del niño Jesús, el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría, el derecho a la paz, no nos los quita nadie. Nadie nos quita lo bailado. Así que arrancó la Navidad. Rumbo a las mejores Navidades y fin de año que hayamos conocido. Arrancó la Navidad en la Venezuela oficial, Jaois. Como se entera del caballero, alcalde de Vigo, ya verás tú. Cuando empezamos a colocar las luces. De todos modos, hoy leía una crónica sobre todo esto que está pasando en Argentina, en Venezuela. Bueno, démosle tiempo. En Venezuela. De Flor Antonia Singer, en el que decía que Nicolás Maduro ya está prácticamente cantando villancicos, ¿no? Se ha grabado cantando villancicos y disfrutando de los dulces navideños, mientras el interés de la población es hacerse con los disfraces de Halloween. Están más preocupados por esa festividad, y me ha parecido la descripción perfecta del estado de ánimo de Venezuela ahora mismo, con los disfraces de terror de la población y con su presidente a otro rollo. Yo soy muy fan del estupor que han mostrado los obispos cuando han reclamado, como decía ahora Maduro, la competencia del nacimiento de Jesús. Han recordado que se celebra esto desde hace 2000 años y que no se pueden mover las fechas así por así. Cuando Maduro dice que Jesucristo es del pueblo, que el niño Jesús es del pueblo, en cierto modo no le falta razón. Al fin y al cabo también su objetivo político parece ser
que pasa porque todos los venezolanos terminen pariendo en un portal rodeados de una mula y un buey antes de comérselos. Mira, una dictadura siempre alcanza, creo, su punto máximo de folclorismo antes de colapsar. Y en Venezuela se están ahora mismo persiguiendo opositores, se están torturando a menores, se están conculcando los derechos humanos, y mientras tanto su dictador está sobreviviendo con respiración artificial, disfrazado de Papá Noel a 1 de octubre, tirado por un trineo de víctimas, algunas de ellas mortales, de las protestas de agosto. Hasta mañana, Jao. Hasta mañana. El PP va a intentar ganar tiempo para hacerse perdonar el haber apoyado durante toda la tramitación un proyecto de ley que está generando una controversia enorme, porque de forma colateral va a permitir que se les rebaje a 44 presos etarras las penas de cárcel que les falta por cumplir aquí en España. Este proyecto se va a aprobar porque todos los partidos han ido apoyándolo durante el trámite parlamentario, hasta que hoy se ha destapado el pastel. El PP y Vox se han llevado las manos a la cabeza, pero ya no tienen capacidad de maniobra para pararlo. La reforma se va a aprobar igual. Es un asunto bastante complejo, pero explicado se entiende fácil. Hace 10 años se aprobó en España una ley para facilitar la cooperación judicial europea. Y una de las cosas que regulaba esa ley era que un condenado en España pueda pedir que se le descuente de la cantidad de años máximos que le quedan por pasar en la cárcel los años que ya haya cumplido en otras prisiones europeas. O sea, si en Francia te condenan y cumpliste 8 años, después, si te trasladan a España, de la condena que te caiga por otros delitos en España, del tiempo máximo que vas a poder pasar en prisión, porque eso está tasado, se te restan esos años que has estado en Francia. Esto se aprobó en 2014. Esto salió así del Consejo de Ministros de Rajoy. Si se hubiese quedado así, tal y como lo aprobó el gobierno del PP, eso habría acelerado la excarcelación de muchos etarras de los que habían pasado por Francia. Estamos hablando de 2014, ETA acababa de disolverse. ¿Qué hicieron los del PP? Durante la tramitación parlamentaria se corrigieron a sí mismos y le pusieron a su propia ley un pero, un asterisco, una disposición adicional. Y se dijo, esta ley que resta años de condena se aplicará a todos salvo a los condenados en el extranjero antes de 2010, que en la práctica eran los etarras que habían pasado por Francia. En aquel momento se calculó que con este cambio de última hora habían evitado que 69 etarras que habían pasado por cárceles francesas fueran escarcelados antes, que se adelantara esa escarcelación. Una década después, ahora, el gobierno ha ido a retocar esa ley para meter nuevos cambios que vienen desde Europa. El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley en marzo, lo mandó al Parlamento y ahí Sumar incluyó una enmienda para eliminar aquella disposición adicional, aquel asterisco en la ley que evitaba que los etarras pudieran acogerse a las rebajas de pena. Esa enmienda fue saliendo hacia adelante por convicción o porque el resto de grupos estaba por uvas, pero se incorporó al texto. Todos los partidos, todos, también PP y Vox, han ido aprobando el texto durante todo el trámite con esa enmienda. De hecho, la ley se aprobó por unanimidad en el Congreso. Esto es muy raro. En España esto no pasa prácticamente nunca. Por unanimidad, PP y Vox votaron a favor. Tan a favor estaban de esto que escuchen lo que dijo el portavoz del PP en aquel debate, José Manuel Velasco. Lo que viene aquí es una simple transposición de una directiva que ha tenido, en el proceso previo a llegar a la Cámara, más observaciones técnicas que enmiendas, lo que da una pista de qué tipo de texto estamos hablando. Una directiva que, como efectivamente se ha dicho, debería haber sido traspuesta hace 2 años y que llega con 2 años de retraso, cuando era una cosa relativamente sencilla. Así que el PP, lejos de ponerle peros a esta ley, quería haberla votado antes. Le reprochaba al gobierno que no lo hubiese llevado antes. Todo aquello se terminó aprobando en el Congreso por unanimidad, digo, y ahora del Congreso las leyes pasan al Senado, ahora va a pasar al Senado. Y en el Senado, PP y Vox tampoco han registrado ninguna enmienda. Esto se iba a votar mañana en el Senado. Hasta que hoy el Confidencial y la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, han dado la voz de alarma y han dicho, si se aprueba esto como está, 44 presos etarras van a salir antes de la cárcel. No quiere decir que vayan a salir mañana, quiere decir que se les va a descontar esos años que ya pasaron en Francia en las cárceles. Pero PP y Vox, que se ve que no sabían lo que habían estado tramitando con sus votos a favor durante todo este tiempo, PP y Vox se han puesto muy nerviosos hoy. Han dicho que
que mañana iban a votar en contra, pero eso ya daba igual, porque como no metieron enmiendas en su momento en el trámite en el Senado, lo que se vote en el Pleno del Senado ya no importa, porque se impone lo que votó el Congreso, que lo aprobó. Así que, por mucho que PP y Vox hayan intentado sobreactuar mucho su pesar y su amargura, a los presos de ETA sí se les va a convalidar las penas cumplidas en otros países. ¿Qué podía hacer el PP ante esto? Intentar retrasar un poquito la votación. El PP controla el Senado, controla la mesa del Senado. Entonces, ¿qué va a hacer? Intentar retrasar la votación varias semanas, ganar tiempo. Pero en la práctica eso va a dar igual. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Se suceden las maniobras en las últimas horas para evitar que de alguna manera se vote mañana esta reforma en el Senado. Después de poner el grito en el cielo, pero haber apoyado el texto en su tramitación parlamentaria, ahora los populares pedirán a la mesa de la Cámara Alta, donde tienen mayoría, no incluir este punto en el orden del día. Es el último paso del PP, que hoy, después de conocer la noticia adelantada por el Confidencial, han hablado de jugarretas del gobierno, pero admitiendo que sencillamente dieron luz verde a esta reforma por error. Borja Semper. Y es verdad que en este caso concreto nos preocupa mucho esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el gobierno para, a través de esta enmienda, posibilitar que presos etarra muy sanguinarios puedan salir de la cárcel sin cumplir con las penas impuestas en España. En la misma línea han ido en Vox, dicen que van a tomar medidas sin concretar nada más, y su portavoz, Pepa Millán, ha pedido perdón por un trámite que, recordemos, Aimar, también apoyó la ultraderecha sin rechistar en el Congreso. Trasladamos nuestras más sentidas y sinceras disculpas por este error que asumimos. Para PSOE y Sumar no hay debate, niegan que sea una concesión a Bildu y sí la asunción de una directiva europea para equiparar el derecho español al comunitario. Es más, Enrique Santiago niega que esto tenga relación con los presos de ETA. Porque hubo violencia terrorista en el País Vasco, los andaluces, los canarios, los ciudadanos de Murcia, de Castilla, tienen que pagar, no se sabe muy bien por qué, y sufrir un trato discriminatorio. En el gobierno se agarran a la exigencia europea de aplicar esta directiva y a un hecho insólito, la unanimidad con la que salió del Congreso. Félix Bolaños. Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica. Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios. Desde Bildu, Aimar, niegan haber hablado con el gobierno sobre presos para cualquier tipo de negociación. Gracias, Coello. Conclusiones de este episodio, Isabel Vega. Es que no sabría ni por dónde empezar, porque me resulta particularmente indignante. Primero, por la constatación de que nadie se lee nada. Hago mía la pregunta de hoy de la Asociación Víctimas del Terrorismo. ¿Es que no hay nadie al volante? Decían a primera hora de la mañana. No hay nadie, de verdad, nadie, en un proceso legislativo que se lea la enmienda de Sumar que dice: enmienda técnica, derogación de la disposición adicional única, motivación para adaptarnos a la UE. Nadie se va a ver qué disposición es esa, nadie conoce el contexto de esa norma que estamos transponiendo. Porque Enrique Santiago, entiendo que en su defensa de lo que han hecho, dice que estamos transponiendo una normativa europea, pero es que eso ya se hizo en 2014. Ahora no se trataba de incorporar el reconocimiento mutuo de las penas y las resoluciones judiciales, ahora se trataba de incorporar un asunto sobre compartir la información del Registro Central de Penados, de antecedentes penales. O sea, no era necesario. Digo más, es que esa disposición adicional fue avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de recibir el aval de la Sala de lo Penal en Pleno, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. La doctrina era pacífica y sobre todo porque subyace un elemento de fondo, y es que los delitos por los que, de los que estamos hablando, por los que han sido condenados los presos de ETA en Francia, no son los mismos por los que luego son condenados en España, que eso es otro run que se está alimentando en redes que lleva a error. Hay un principio en derecho penal que es que no se puede juzgar a una persona dos veces por lo mismo. Lo normal, de hecho, en la mayoría de los casos es que estén condenados en Francia por delitos de pertenencia a organización terrorista, 5, 7, 10 años, y luego en España rindan cuentas por crímenes que estaban pendientes, con o sin delitos de sangre, pero son otros delitos. Entonces siempre se ha sostenido que no era razonable, si nosotros tenemos una liquidación de penas que puede estar en un máximo de 20 años, de 30 años o de 40 años en función de la gravedad en prisión, que tuvieran rebajas porque ya hubieran penado en Francia 5, 6 o 7 años por un hecho diferente. Se puso la barrera de 2010 no por nada, no era una fecha aleatoria, es que ese era el tope en el que tenía que haber entrado en vigor en España esa transposición normativa, porque sí, en 2014 también íbamos tarde, muy tarde, nos habíamos pasado 4 años del límite. Entonces la disposición adicional se introdujo para decir, vale, pues a partir de este punto en el que ya tenía que estar en vigor este intercambio, este reconocimiento mutuo de las condenas en todos los Estados miembros, ponemos la barrera. Todo lo de antes queda fuera.
todo lo después se incorpora. Yo no sé muy bien a qué discriminación hace referencia Enrique Santiago de los andaluces, de los españoles, si el resto de los países miembros de la Unión Europea han hecho adaptaciones a su ordenamiento jurídico con sus propias singularidades como hicimos nosotros. Es más, es que uno de los estados, no recuerdo si era Alemania, me falla la memoria, pero hubo uno que planteó una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en su respuesta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dijo nada que obligase a España a replantearse el modo en que había adaptado la normativa. Era una cosa pacífica que no se explica si no es por un acuerdo con Bildu que subyace a todo este asunto y justo días después de que anuncien el Pacto para Seguridad Ciudadana. Es que llega un momento en que es muy difícil defender que no hay una intención soterrada. ¿Lo ves así, Rico? Bueno, yo creo que para defender que hay una intención soterrada debería haber algún elemento probatorio, ¿no? Comentas, nadie se lee nada. Bueno, no, los que han presentado la enmienda y quienes, hemos escuchado al ministro de Justicia, parece que la están defendiendo. O sea que cuando dices nadie se lee nada, entiendo que quieres decir que nadie en el PP y en Vox se lee lo que tienen que leer. Bueno, sí, o UPN. Bueno, eso es un matiz importante y eso tendrán que explicar. Desde luego, en todo caso, y hemos escuchado a quien fue el portavoz del PP en el Congreso en José este Manuel asunto, Velasco, sí. Sí que parece que se lo ha leído y que tiene una opinión que decía que era algo meramente técnico y que insistía en que suponía transponer la directiva o solucionar posibles, dar mayor seguridad jurídica. No recuerdo ahora exactamente los términos que utilizó, pero vamos, él lo enmarcó dentro del concepto transponer la directiva europea al ordenamiento jurídico español, ¿no? Decía Aymar que el PP va a intentar ganar tiempo impidiendo que se vote mañana en el Senado, cosa que yo creo que obviamente van a hacer. Pero bueno, yo creo que no se termina ahí la estrategia del PP, ¿no? Que ya la han adelantado. Obviamente el culpable va a ser el gobierno. Ya han explicado hoy que es una trampa que le extendieron, porque allí hay 100 y pico diputados más no sé cuántos asesores que no entienden castellano y les tienden estas trampas tan enrevesadas y no son capaces de desarmarlas, y por lo tanto nos esperan 3 semanas o 3 meses de otra vez el gobierno es culpable y que te vote chapote, ¿no? Que es el nivel del PP en este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que solo el comienzo, obviamente la responsabilidad es del gobierno y, bueno, y a partir de ahí el tema de fondo. Bueno, yo he leído y tengo sinceramente la duda en este momento. Yo he leído que, por un lado, no era obligatorio transponer en los términos de la enmienda la directiva. Por otro, que el espíritu de la directiva, sin ningún género de dudas, va en línea con la enmienda planteada por Sumar. Bueno, sinceramente, no lo tengo claro en este momento. Y bueno, aunque parezca que los analistas debemos tener una opinión 100% clara sobre todo, yo en este caso confieso que tengo alguna duda al respecto. ¿Y tú, Simón? Pues yo, si te parece, voy a empezar por el tema de la comprensión lectora, ¿no? Porque me parece relevante por una razón, porque si os fijáis, acabamos de tener ahora hace nada un problema en el Senado porque también sin leerse se había autorizado un evento en el cual van a participar grupos antiabortistas, y esto yo creo que empieza a señalizar un problema evidente, que es que los grupos parlamentarios, los asesores que tienen, no los tienen bien distribuidos. Probablemente tengan más gente vigilando redes que leyéndose los textos, y esto yo creo que es algo que demuestra que en un contexto fragmentado habría que darle más potencia a los grupos parlamentarios, sobre todo desde la oposición, que es la que se tiene que dedicar a controlar, porque el gobierno tiene sus abogados del Estado y su ejército de funcionarios que hace el trabajo. Así que le meten goles en los presupuestos y le meten goles en las enmiendas hasta en el carnet de identidad. Y esto es algo que, sin embargo, hemos pasado de largo desde que se fragmentó el sistema y no lo hemos vuelto a ver. Además, y esto me parece que se mezcla, ¿no? Porque, como muy bien comentabas, el tema que se toca aquí no es exactamente el de la transposición de la directiva, pero sí que es verdad que tenemos también otra cosa que es colateral, pero que creo que también merece la pena poner encima de la mesa, que es que somos de los países más lentos transponiendo directivas, que es otra cosa que también es problemática y nos la afean desde la Unión Europea. Y como sé que me estás poniendo ya cara y dice, ¿cómo está dando vueltas para ir? Ahora ya voy al tema. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer? Claro, es que si lo vierais. La cosa es que
Hay una cuestión que yo creo que sí que es importante, ¿no? Que es que hay que reconocer que la mayoría de la investidura ya tiene un pacto explícito con Bildu y lo ha normalizado como un actor más. Y yo creo que este es el punto de partida y hay que reconocerlo, y el PSOE tendrá que asumir y sumar también el hecho de que está relacionándose con un grupo que tiene un pasado del cual no reniega totalmente y que eso también supone un coste político. Y lo hemos visto, y se señalaba el tema de la ley Mordaza, y lo estamos viendo aquí con lo que parece que es la demolición de lo que podríamos llamar es un derecho de excepción que ha estado en vigor en España mientras que había terrorismo, que era que empleábamos resortes y mecanismos, y esto tiene que ver con la dispersión de presos, tiene que ver con este tipo de garantías, que el gobierno ya está empezando a quitar de en medio precisamente porque existe ese intercambio con Bildu. Que la oposición podía haber hecho, yo creo, mejor su trabajo de fiscalización y haber afeado esto antes de que ocurriera, sin duda. Que el gobierno hubiera podido pagar además un coste político por hacerlo, yo creo que sí. Ahora bien, el problema con el que se encuentra PP y Vox es que ha llegado ahora el punto en el que no puede hacer nada, y por lo tanto es muy ventajista ahora saltar y decir y afearle al gobierno esta situación cuando tú no has hecho bien tu trabajo, y esto es un problema para ellos, porque en el fondo demuestran otra cosa que ya queda encima de la mesa en múltiples ocasiones, que tiene una enorme potencia de fuego en cámaras y en autonomías, y no la aprovecha para hacer oposición bien. Y esto yo creo que debería hacer a la derecha también replantearse cómo emplean sus armas, ¿no? Tienes el Senado controlado, podrías hacerlo mejor. ¿Os acordáis de las comisiones de investigación del caso Koldo? En las cuales el Partido Popular empezó a dejar de llamar a comparecientes porque sus senadores no sabían por dónde hincarle bien el diente y se escapaban ilesos. Bueno, esto también habla de que la oposición tiene que afanarse más si quiere controlar al gobierno, pero ahora no puede venir a última hora tratando de buscar estrategias. Puede afearlo políticamente, pero a efectos dilatorios el problema es que terminan siendo responsables de haber perdido esa oportunidad de desgaste. Para mí lo más difícil es luego cuando toca hablar con las asociaciones de víctimas del terrorismo, con víctimas del terrorismo directamente, y cómo explicar, ¿no?, lo que está pasando. Estoy de acuerdo en que la oposición tendría que estar a la altura de la labor que se le ha encomendado en las urnas. O sea, tienen que fiscalizar al poder, tienen que controlar al gobierno, y más en una cosa que es tan sencillo como tener un poquito de background y mirar de dónde viene esa disposición inicial, cuándo se aprobó, cuándo era necesario, cuándo no lo era. Estamos hablando de hace 10 años, no 35. Por eso, y del mismo grupo parlamentario, claro, que es que estamos hablando del Partido Popular. Que, o sea, todavía que la disposición que se deroga la metieron ellos. La metieron ellos. Ante la alerta de las víctimas del terrorismo que decían, ojo de los efectos que va a tener esto que estáis tramitando, que es que la historia se repite, solo que ahora la alerta ha llegado más tarde. Entonces, es difícil de entender, y sobre todo yo empatizo mucho con esas víctimas del terrorismo que merecen, como las víctimas de cualquier delito, memoria, justicia y reparación, y que ven esto como una ventaja para los terroristas. Pero Isabel, ¿tú le das verosimilitud a esas informaciones que dicen que a lo mejor el PP sí que sabía los efectos jurídicos que podía tener esta enmienda y por lo tanto la dejaron correr pensando que la interpretación podía ser otra? Porque esto también ha salido publicado, entonces todavía sería más sangrante, ¿no? Yo creo que la evolución de las explicaciones ha ido variando a lo largo del día, y que al principio se decía, no, esta interpretación no es así, esto que dicen no es así, y luego era, anda, que sí, vale, que es así, nos la hemos comido. Creo que van por ahí los tiros. Seguimos en Hora 25. Si Begoña Gómez confiaba en que la Audiencia de Madrid le cortara el paso al juez Peinado hoy y le recriminara el tipo de investigación al que la está sometiendo, hoy Begoña Gómez ha recibido una mala noticia, porque la Audiencia de Madrid ha restringido la causa, sí, deja fuera todo lo que tiene que ver con el rescate a Air Europa, sí, pero no archiva la investigación, ni mucho menos, al revés. El tribunal cree que hay indicios para mantener abiertas dos líneas de investigación, la de los contratos a las empresas de Barrabés y la que tiene que ver con la cátedra de la mujer del presidente del gobierno en la Universidad Complutense de Madrid. Miguel Ángel Campos. La audiencia excluye de la investigación lo relativo a Air Europa y Globalia, aquella subvención a una cántabra que se llamaba igual, y también elimina de la causa que el objeto del procedimiento sea toda la vida de Begoña Gómez desde que su esposo es presidente del gobierno. Un exceso que no puede admitirse, dice la audiencia, por genérico e impreciso, pero a partir de ahí permite el resto de líneas de investigación, tanto las pesquisas sobre la cátedra y el máster y sus relaciones con la Universidad Complutense, como los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés, y ello a pesar de que la UCO no vio delito en esas adjudicaciones. Lo que dice la audiencia al respecto es que el hecho de que la UCO no vea delito
no quiere decir que no exista, que pudo haber tráfico de influencias previo a la adjudicación de contratos perfectamente reglados. La audiencia tampoco cree que la investigación de Peinado sea prospectiva. Es un proceso vivo y moldeable que puede mutar a lo largo de la investigación, dicen los magistrados. Gracias, Campos. Manuel Rico, sorprendido por la decisión de la Audiencia de Madrid avalando el grueso de la investigación de Peinado. Bueno, a ver, sorprendido no. Si esa es la pregunta, yo creo que nadie esperaba hoy que se archivase por completo, sinceramente, ¿no? Para mí es una cuestión de dónde pones el énfasis y de algunas interpretaciones, efectivamente. A ver, hay interpretaciones que es, bueno, pues que a lo mejor alguien pensaba que se podía archivar por completo. Bueno, yo creo que lo que pasa es que no se está planteando así y la audiencia no lo plantea así, pero la audiencia le dice por segunda vez que no puede, al juez, que no puede investigar lo relacionado con Globalia, ¿no? Y para mí realmente ese es el elemento fundamental, porque en mayo ya le dijo que eran puras especulaciones y que que era algo que por lo tanto no debía investigar. Y el señor Peinado, principal protagonista del caso Peinado, se ha pasado 6 meses investigándolo. Y entonces, para mí eso es la demostración de una disfunción absoluta en nuestra justicia, porque entonces un juez incumple durante 6 meses lo que le ha ordenado un órgano superior, además en este caso, y aquí no pasa nada. A mí me parece brutal. O sea, a mí ese es el elemento que me parece brutal. Por supuesto, durante esos 6 meses ha cumplido su función, lo ha hecho por algo. Hemos tenido noticias casi a diario, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que ya admitió la denuncia en contra de la jurisprudencia del Supremo. Una jurisprudencia muy clara que no se puede admitir una cosa si solo existen recortes de periódico. El Supremo no dijo si existen recortes de periódico que la mitad sean falsos, como es el caso, pero simplemente con recortes de periódico ya no se tendría que haber admitido. Pero para mí ese es realmente, como ciudadano, más allá de lo que del debate de fondo, el elemento absolutamente grave, que es que no pasa nada. Un juez puede hacer durante 6 meses lo que le dé la gana y no pasa nada. ¿Por qué va a hacer caso ahora Peinado y no va a incumplir la segunda vez? ¿Vale? Eso es para mí el elemento central. Bien. Luego está que efectivamente no archiva por completo. Yo creo que en este punto era impensable que archivase por completo. Pero bueno, dice que efectivamente no se puede descartar o que hay unos posibles indicios de la comisión de tráfico de influencias, ¿no? El argumento es bueno, muy resumido, y espero no ser fiel para que luego Isabel no me corrija a lo que dice a lo que dice la sala. Básicamente dice que coincide en el tiempo el hecho de que la calidad y la cantidad de contratos del grupo de Barrabés se incrementa coincidiendo en el tiempo con la cátedra de la mujer del presidente del gobierno en la Complutense, ¿no? Bueno, si solo es eso, es muy pobre, ¿verdad? Yo me he pasado toda la vida, y perdonadme la metáfora periodística, criticando lo que yo llamo el periodismo de coincidencias, ¿no? Que en las redacciones a veces existe, viene alguien muy contento, con gran ánimo y con un espíritu positivo, digo, y te dice que como 2 cosas pasaron al mismo tiempo, pues establece una relación. O peor aún, muchas veces, como una sucedió después de la otra, establece una causa-efecto. Bueno, hay que probarla, porque si no, si es simplemente por una coincidencia temporal, bueno, pues, y más en el ámbito penal. ¿Hay alguna prueba de momento de esa influencia, de ese tráfico de influencias? Yo no lo conozco. Yo creo que en el auto, en la resolución de la audiencia de hoy, tampoco se da. Si aparecen esas pruebas, pues habrá que valorarlas. De momento, yo ni creo en el periodismo de coincidencias y obviamente no creo en la justicia de coincidencias, insisto, y menos en el ámbito penal. Isabel. Hombre, más que las coincidencias es el cúmulo de indicios. Al final la audiencia provincial lo que está diciendo es que, sumando los elementos que hay encima de la mesa, que ya estaban en la denuncia,
que se han ido ampliando a medida que han avanzado estos 6 meses. Hay mimbres para seguir adelante, al menos en lo relativo a los contratos de las empresas del Grupo Barrabés y el tema de la cátedra. ¿Por qué? Porque aprecia que hay una relación directa entre el despegue, y lo dice además textualmente, el despegue de la carrera profesional de Begoña Gómez con a partir de la Universidad Complutense de Madrid, esa cátedra extraordinaria, en relación con otras personas, empresas, entidades, donde entraría en juego la ecuación del empresario Barrabés. La Audiencia Provincial deja fuera lo de Globalia. En realidad, a mí es que el auto de hoy me ha parecido una de cal y una de arena, pero recibe más cal el juez y más arena la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, las cosas como son. Porque al juez le rectifican 2 cosas. El auto recurrido es ese auto célebre, nos hemos hartado de repetirlo. Se investigan todos los hechos, las conductas desde que su marido es presidente del gobierno, contenidas en la denuncia inicial. Pues ese auto lo revoca la Audiencia Provincial porque dice que es demasiado genérico y que además no es concreto. Porque el auto que acotaba el inicio de la investigación y que dejaba fuera efectivamente los hechos de Globalia no quedaba reflejado en esa frase, parecía que cabía todo. Entonces esa parte la anula. Y luego le quita lo de Globalia, que en realidad las únicas diligencias que se habían hecho era requerir a la SEPI todo el informe de aquel rescate. No se había profundizado mucho más. Por eso para mí hay más de lo bueno, o sea, más de cal, más de respaldo a Peinado en esa resolución que crítica, ¿no? Por lo que os digo, subraya mucho que hay aquí una triangulación que hay que observar entre el incremento patrimonial, el crecimiento de las empresas del Grupo Barrabés en los años en los que la carrera profesional de ella despega, con el telón de fondo de que es la mujer del presidente del gobierno y el indicio de punto de partida que estaba en esos recortes de prensa, que eran 2 cartas firmadas por ella de recomendación en 2 concursos, públicos. Para que te imputen algo penalmente, obviamente tú tienes que haber cometido algún hecho que sea imputable. ¿Hay algún hecho que pruebe? De momento, insisto, yo si aparece mañana cambiaré de opinión, pero ¿hay algún hecho que tú conozcas que demuestre, pruebe que hay un vínculo entre decisiones de la cátedra o de los másters y las adjudicaciones? No tiene que haberlo en este momento, lo dice la propia Audiencia Provincial, porque estamos en fase de instrucción. Lo difícil sería sentarla en el... Lo difícil no, porque luego ahí entramos a otra cosa, que es, por ejemplo, la carrera del hermano de Ayuso despegó milagrosamente con unas adjudicaciones tremendas y eso, la Fiscalía no le vio al despegue ese ningún problema. Esta Fiscalía tampoco ve, la Fiscalía aquí tampoco ve ningún problema. Claro, o sea, si estamos ahí van iguales. Sí, es el juez instructor. Es que sabes que la justicia luego termina utilizando los criterios de una forma que yo creo que al ciudadano común nos pasma, sinceramente. Pero bueno, desde el punto de vista penal, claro, dice, no, es que el tráfico de influencias, el conflicto, dice la audiencia, es un delito muy difícil de probar porque se necesita, efectivamente, obtener la prueba es muy, muy complicado. Bueno, ya, pues... Bueno, por eso mandó a la caballería a casa y a las empresas del empresario de Barrabés a llevarse todos los expedientes, toda la documentación y el contenido de sus mails y de su teléfono móvil, convencido de que ahí puede encontrar prueba material de los indicios. Simón. Y la investigación continuará y entonces veremos cómo se sustancia esto, pero sí es verdad que yo creo que hay un problema y es que al final siempre estamos en un entorno de perpetua judicialización de la política. A mí lo que me parece es que tú puedes hacer un reproche político y probablemente el presidente del gobierno tendría que asumirlo también, porque es cierto que ha tenido un comportamiento su esposa imprudente o elementos que podrían generarle problemas políticos como estamos viendo ahora y que eso hubiera tenido que tener un correlato en términos del principio de prudencia, que es que la mujer del César, aparte de ser honrada, también tiene que parecerlo y por lo tanto que desde el punto de vista ético, el que justamente cuando tu marido se convierte en presidente tengas también un despegue profesional como estamos viendo aquí, pues hombre, puede generar esas sospechas y esto yo entiendo que es muy problemático porque uno puede decir, bueno, tiene su trayectoria personal, etcétera, etcétera, pero no es disociable porque, por desgracia, estamos en un entorno político en el cual esto no lo es, igual que se hace un reproche político al hermano de Ayuso, por seguir con el ejemplo de Manuel, cuando se produjo esto, más allá del penal, porque sería problemático que luego si esto se archiva, como ocurrió con el caso del hermano de Ayuso, eso no merezca un reproche político. Por supuesto que a mi juicio sigue teniéndolo también, desde esa perspectiva. Pero parece que son los tribunales los que tienen que establecer la sentencia si lo es o no lo es desde una perspectiva política reprochable y por lo tanto le damos a ellos un poder sobre cuál es la decisión en términos de opinión pública que nosotros fijamos sobre los hechos, sean en una dirección o en otra. Y eso yo creo que es lo problemático, ¿no? Pero vamos a ver,
Quiero decir que uno puede tener una opinión diferente sobre el reproche político, sobre si fue una imprudencia o no. Pues que aquí estamos hablando de la comisión de delitos y que estamos hablando de un procedimiento penal. Dice Isabel, no, es que solo le ha quitado la razón en algunas cosas. Caramba, que te quiten la razón en algo así es para dejar de ser juez. Perdóname, es que un juez no está para acertar o para cumplir la ley en el 90% de los casos. Un juez está para cumplir la ley en el 100% de los casos. Y efectivamente, el escándalo es que tumbe un auto en el que comete la barbaridad de decir que va a investigar todas las actuaciones de la mujer del presidente del gobierno desde que su marido es presidente del gobierno. Contenidas en la denuncia. Sí, no, claro, hombre, no, pues si te parece, mira a ver si tuvo algo que ver en la primera comunión de no sé quién, obviamente. Y que eso luego, al mismo tiempo, la audiencia dice que eso no es una investigación prospectiva. Bueno, perfecto. Pero vamos, que para mí la esencia es la otra. Yo de momento no he visto ninguna prueba más allá del periodismo de conciencias, o sea, en este caso, de la justicia de conciencias, que aparece mañana, cambiaré. De momento me parece un elemento de pura especulación. Oye, que aquí se puede investigar durante años, si es la presidenta del gobierno, pura especulación. Perfecto. Estoy esperando a que la justicia abra alguna investigación por los 1.311 contratos a dedo a la empresa de la hermana de Feijóo, cuando Feijóo era presidente de la Junta. Que derivada... por cierto, puestos a investigar, ahí vamos, siguiendo el criterio desde la audiencia, pueden estar pues los próximos 30 años investigando contratos a dedo. En la derivada política de este asunto, hoy el PP de Ayuso ha dado un paso que el PP a nivel nacional no quería dar o no había dado hasta ahora, que es el de llamar a comparecer a Begoña Gómez en la comisión de investigación que se va a constituir mañana en la Asamblea de Madrid sobre la Universidad Complutense y centrada en si hubo trato de favor en la relación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense. El PP va a llamar a comparecer a la mujer de Pedro Sánchez. El Partido Popular va a llamar a Begoña Gómez para que comparezca en la primera sesión de la comisión de investigación que vamos a constituir en esta asamblea. Es Carlos Díaz Pache, es el portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid, y con esta decisión, llevando a Begoña Gómez a la comisión parlamentaria, Ayuso da un paso que Feijóo se había negado explícitamente a dar, y además había explicado que él no quería hacerlo. No tengo ningún interés llamar a la mujer del presidente, no se lo oculto, no me gusta, no es mi forma de hacer política. No es mi estilo. Esto dijo Feijóo hace unos meses, no es mi estilo, no es mi forma de hacer política. Ahora el PP de Madrid hace caso omiso a lo que dijo Feijóo y va a convocar a Begoña Gómez, que por cierto estará obligada a acudir. El portavoz nacional del PP, Borja Semper, ha reconocido hoy que la dirección nacional estaba informada, pero ha evitado decir si estaban de acuerdo o si apoyan que Ayuso lleve a la mujer del presidente del gobierno a una comisión parlamentaria. Borja siempre se ha limitado a decir que lo respetan. Máximo respeto a lo que deciden las asambleas legislativas, en este caso la Comunidad de Madrid. Entendemos que en la atribución de sus competencias, la Asamblea de Madrid, para controlar y para fiscalizar la buena gobernanza de la Universidad Complutense, pues llama a alguien quien existe una sombra de sospecha sobre trato de favor, con lo cual es una decisión autónoma, evidentemente, que toma la Asamblea de Madrid sobre una materia de su absoluta competencia, con lo cual poco más que añadir. Se limitan a respetarlo, Simón. Una comisión totalmente política en la Asamblea de Madrid que solo tiene la finalidad de seguir incrementando la temperatura. Ayuso siempre tiene que ir 2 o 3 pasos por delante de la dirección nacional y ser mucho más dura en términos de la oposición que hace, y esta es la única razón o leitmotiv que tiene, la oposición que hace al gobierno de Sánchez. Porque, sin embargo, si queremos hacer una comisión sobre el estado de la universidad pública en la Asamblea de Madrid, desde luego creo que sería enormemente interesante, sobre todo las deudas que tiene la mayor parte de las universidades públicas en la financiación autonómica, que se están ahogando en tiempo real. Ahora, lo que es importante aquí es continuar siempre siendo el principal puntal de la oposición y de paso dar un puntapié a Feijóo. Hablando de las universidades, la Complutense ha cancelado hoy el segundo máster, digamos, de Begoña Gómez, el máster de Dirección de Captación de Fondos que codirigía Begoña Gómez. Ella insiste en que tenía la financiación, que tenía los alumnos suficientes para sacarlo adelante. La Complutense dice que no, que no se había alcanzado el número de matriculados necesarios. Aquí hay alguien que no está diciendo la verdad, porque Begoña Gómez, su entorno, sostiene que había 49 alumnos preinscritos y 8 matriculados y que había tiempo de sobra
para que de esos 49 preinscritos muchos terminaran matriculándose, porque aún quedaban 20 días para que empezara el curso. En la Complutense rebajan los datos y dicen que había 12 preinscritos y solo 4 matriculados. Que se suspendan ediciones de máster cuando no se llega al mínimo de alumnos es bastante común y ocurre en todas las universidades porque hay unos costes fijos de infraestructura, entonces la universidad tiene que tener un retorno. Ahora, esta información a propósito de los prematriculados existe, o sea, tiene que haber una escuela de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y esto se puede cotejar negro sobre blanco para saber si efectivamente había o no una viabilidad para dicho máster, y sería un automatismo, es decir, si usted cruza el umbral de alumnos permitidos, ese máster se tiene que autorizar porque el máster en un principio ha sido validado por los órganos de gobierno. En cualquier caso, más allá de la guerra de cifras, subrayábamos a las 8 como Begoña Gómez codirigía este máster desde hace 10 años, desde bastante tiempo antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno, pero también es cierto que no hay carrera docente que resista la erosión reputacional de una causa judicial sostenida o abierta al menos a raíz de las acusaciones populares ejercidas por la extrema derecha. Seguimos en Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Con una pregunta, ¿qué está pasando en el fútbol español con tanta lesión? Carreño, buenas noches. Hola, Aimar Bretos. Y tanto ligamento cruzado, triple rotura, en este caso en la rodilla de Carvajal, que obliga a buscar un recambio no solo a la selección, sino también al Real Madrid. Luego vamos a hablar de esta plaga de lesiones que tanto afecta. Fíjate, los dos jugadores que más partidos han jugado, los dos jugadores que se quejaron públicamente, los dos españoles que ganaron la Eurocopa y eran candidatos a Balón de Oro, Carvajal y Rodri, los dos han caído con lesión grave para toda la temporada. Además, sigue coleando el derbi de Sevilla por lo deportivo y por ese penalti tan polémico y por lo extradeportivo, que hubo mucha tensión también en el palco. Y mañana por la mañana es noticia de Andrés Iniesta, que anuncia que ya cuelga las botas, aunque dice que va a seguir ligado al fútbol. Habrá que ver en calidad de qué. Veremos. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. Chao. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches. Ropa para mañana que nos abriga un poco más que hoy, si bien como va a hacer sol durante muchas horas al mediodía, la sensación será de ambiente agradable. En una semana que la meteorología va a ser muy movida, desde la aproximación de un ex huracán entre el martes y el miércoles, a las tormentas que ahora mismo están alcanzando ya el Mediterráneo. Dejan mucha agua, pero durante poco tiempo, y rachas muy intensas de viento de más de 70 kilómetros por hora. Las próximas 2-3 horas en cualquier provincia del Mediterráneo se pueden presentar estas tormentas. Al final de la madrugada alcanzarán también Baleares. Y mañana en general sol, lluvia a partir de mediodía en Galicia y mucha atención ya al viento mañana por la tarde en Galicia, con rachas que podrían superar con facilidad los 100 kilómetros por hora. Gracias, Carbó. Por cierto, para los oyentes que nos estén escuchando desde León, que sepan que estamos allí el viernes. Emitimos una edición especial de Hora 25 desde León, desde el Palacio del Conde Luna. Les esperamos allí a las 9, no. A partir de las 9 abrimos puertas. Pues empezamos a las 10 de la noche, 9 en Canarias. Hablábamos, por cierto, de León, Castilla y León. El PSOE de Castilla y León está en pleno pulso público con la dirección federal del partido, en concreto Santos Cerdán, el secretario de Organización Federal, al que el PSOE de Castilla y León culpa de todos los males de haberles boicoteado el calendario de primarias. La dirección del PSOE suspendió el viernes las primarias que habían convocado los socialistas castellano y leoneses. La dirección del PSOE les achacaba el haber montado un calendario de primarias express que dejara ya cerrada la elección de Luis Tudanca como secretario general autonómico antes de que se celebre el Consejo Federal del partido a finales de noviembre. En Ferraz sostienen que esos congresos y primarias autonómicos tienen que ir después de que se haya elegido a la dirección federal. E interpretan que Tudanca y su equipo estaban metiendo quinta para garantizarse la reelección y dejarlo todo cerrado. Hoy Tudanca, en una entrevista en El País, ha sido muy crítico con la dirección del partido y deja varios recados recordando que él era sanchista de primera ola, de cuando todo el mundo dejó tirado a Pedro Sánchez, que él estuvo allí apoyándole, y viene a decir que no entiende que ahora Ferraz le quiere hacer la cama. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Tanto Tudanca como varios alcaldes y secretarios provinciales, los de Palencia, Salamanca, León o Segovia, por ejemplo, creen que Santos Cerdán ha alimentado y dado pábulo a los rumores sobre la intención de Ferraz de presentar una lista alternativa que provoque el relevo del actual líder del partido en esa comunidad. La decisión del PSOE de anular el calendario de primarias en Castilla y León ha hecho que la Ejecutiva, con su secretario general a la cabeza, salga en tromba contra el secretario de Organización Federal, al
que hoy en una entrevista en El País, Tudanca acusa de intentar desestabilizar a esa federación. Otros dirigentes, como la ministra Ana Redondo, que lidera el partido en la provincia de Valladolid, defiende la suspensión y pide respetar las reglas. El partido tiene sus reglas y que hay que acatarlas y todos tenemos que asumir las reglas de juego. Ferraz tiene que hacerse mirar en la interpretación de los estatutos y dejar de utilizar al partido para, pues poner y quitar varones territoriales. Ferraz se había conjurado para intentar acallar el ruido sobre la renovación de liderazgos hasta después del Congreso de Sevilla. No quería Sánchez que el debate de las ideas se viese contaminado por ninguna lucha de poder autonómica, pero finalmente la crisis se le ha abierto en una federación. Hasta ahora afina su estrategia. Hoy el PSOE, en un intento por calmar los ánimos, ha reiterado que habrá primarias, pero que serán en todos los territorios y en la fecha acordada. Rico. Bueno, a ver, yo creo que obviamente la intención de Tudanca era acelerar para ser reelegido y que por otra parte la intención de Ferraz al suspender el proceso es ver si plantea un candidato alternativo. Bueno, es que esto es evidente que es así, ¿no? Es política y que es así. Respecto al tema de fondo, bueno, yo creo que Castilla y León tiene razón en la letra de la ley, vamos a decirlo así, o de las normas, y entiendo que Ferraz puede argumentar a su favor el espíritu de la norma. Me intento explicar. Hace 3 años es cierto que Tudanca fue al Congreso, y creo que hay otros precedentes, al Congreso Federal ya renovado en el cargo. Por lo tanto, los precedentes avalan la postura del PSOE de Castilla y León. Aparte, no es verdad, como acabamos de escuchar la ministra, que las reglas digan lo contrario, que las reglas digan defiendan la postura de la Dirección Federal. De hecho, en la resolución que adoptan, la propia Dirección Federal ha admitido que no hay reglas claras y de hecho propone que el próximo Congreso, no es que no haya reglas claras, es que no está regulado. Por lo tanto, propone al próximo Congreso que lo regule para evitar posibles malentendidos. Yo creo que hasta ahí tiene razón, por lo tanto, Castilla y León. Ahora bien, el planteamiento que hace Ferraz, que hace la Dirección Federal de, todos los congresos regionales o provinciales van después del federal, y eso responde a una lógica: primero elegimos a los líderes estatales o nacionales y luego van los otros en cascada, y por lo tanto, si me convocan las primarias todos antes, al final nos estamos cargando ese diseño del proceso, que por lo tanto llevaría a que los congresos provinciales y regionales sean en enero y febrero, básicamente, aunque también podrían ser en diciembre, después del Congreso de noviembre del Congreso Federal. Bueno, pues ahí le asiste, yo creo, que razón a Ferraz. Ahora, ¿por qué no lo has pensado antes? Porque este diseño de primero el federal y luego los demás lleva muchos años, y por lo tanto, yo creo que como las cosas o la norma no la tienen a favor, deberían haber intentado negociar más con Castilla y León, porque lo que está claro es que hace 3 años Tudanca fue al Congreso Federal habiendo sido reelegido, y ahora le suspenden el proceso, y para eso no hay ninguna justificación, porque no ha cambiado la situación. Simón. Vamos a comenzar, yo creo, por lo más relevante, ¿no? Que es saber cuál es la situación del PSOE de Castilla y León en términos electorales. Y ahora mismo el PSOE de Tudanca es el PSOE más competitivo que ha habido en esa comunidad autónoma desde los años 80. Quiero recordar que en el año 22, cuando hubo elecciones en esa comunidad, apenas se quedó a 1,5 puntos del Partido Popular. Llegó a ganar las elecciones en el año 2019, que fueron muy excepcionales, y ha conseguido gobernar en un número importante de capitales de provincia. Muchas de ellas, por cierto, las perdió mediante pactos, habiendo sido primera fuerza, como en el caso, por ejemplo, de la propia Valladolid. Por lo tanto, ahora mismo, cuando se está hablando de relevar o del potencial relevo del liderazgo de Castilla y León, hay que empezar teniendo en cuenta que esto no tiene absolutamente nada que ver con la viabilidad electoral del PSOE en esa comunidad, que esto de lo que habla es única y exclusivamente de una cuestión de poder orgánico. Lo digo porque a la hora de la verdad, cuando el señor Pedro Sánchez, tras el desastroso resultado que tuvo el PSOE de Galicia en esas elecciones, dijo que era importante que florecieran liderazgos nacionales, aquí hay una incompatibilidad en sus términos. Porque si tienen que florecer liderazgos, regionales, que sean autónomos y que se peguen al territorio, eso implica darle más autonomía a los militantes de los territorios para saber quiénes pueden ser sus mejores dirigentes.
Y eso es justamente lo contrario a los intereses que tiene el señor Pedro Sánchez, porque lo que quiere es atornillar todos esos procesos regionales, porque sabe que esa base territorial de poder es fundamental, que él es el único o de los pocos que gobierna un puesto institucional relevante, que es la presidencia del gobierno, y que sabe que si además se adelantaba Castilla y León, podían venir en cascada Aragón, donde la situación es incierta, Andalucía, donde no sabemos qué puede pasar, y otros lugares en los que también, o incluso Extremadura, que podría volver a abrirse, donde podrían surgir nuevos candidatos. O sea que yo entiendo que esto en realidad lo que obedece es a que la crisis del 28M dentro del propio PSOE no está bien cerrada, que tienen un problema con los liderazgos territoriales en muchos sitios. La encuesta de 40dB hoy daba una distancia de 20 puntos de voto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, lo cual es algo en parámetros objetivables que supone la debacle de la izquierda, la imposibilidad de que la izquierda pueda volver a gobernar visto los parámetros anteriores. Y por lo tanto que o el PSOE deja que, como diría Mao, florezcan 100 flores en sus territorios, es decir, que haya liderazgos autónomos que puedan ser competitivos, o tendrá un verdadero problema, porque es verdad, Pedro Sánchez tendrá más atada la organización, pero también más ahogada, y algún día Pedro Sánchez dejará de ser presidente del gobierno. Eso ocurrirá. ¿Vale? Ocurrirá tarde o temprano. Bueno, si lees la prensa de derechas no, porque no sé si lo sabes, pero vives en una dictadura. Vale, te lo comunico por si acaso. Pero por si acaso, dictadura rara con la mayoría del poder en las manos de la oposición. No. Pero así todo, ahí el PSOE tiene un problema orgánico y si no es capaz de resolverlo continuo y con más acuerdo, seguirá haciendo que los votantes le den la espalda. Y con Cataluña solo no vale para gobernar España. Isabel. Es que hay dos realidades que confluyen aquí. Está, por un lado, ese aparente deseo de Pedro Sánchez, como bien decía Pablo, de atornillar las bases regionales del partido, de fortalecer su idea del Partido Socialista de cara a un futuro hipotético y lejanísimo, según la prensa de derechas, ¿no, Manuel? No, imposible, porque vivimos en una dictadura bolivariana, por si no lo sabías, te lo comunico. De salida de Pedro Sánchez de la presidencia del gobierno, y por otro lado hay otro hecho objetivo, que es verdad que Tudanca ahora mismo, esa misma encuesta de DB, le da un empate casi técnico con el Partido Popular en Castilla y León, pero en los últimos comicios se dejó 7 escaños y no está en la situación en la que está García Page, con una baronía respaldada por un nicho electoral. Pero bien sabes que es de los poquitos sitios, comparativamente, hay que verlo en su contexto, ¿no? Igual es de los más competitivos en ese territorio y en comparación con otros, ¿eh? ¿Pero cuántas veces te puedes permitir presentar un mismo candidato sin que gobierne? Es que van 3. Ya, pero ¿cuántas veces se han presentado en otros territorios también los que han perdido? Bueno, la cosa es que, aunque él se define como sanchista de toda la vida... ¿Quién lleva 3 derrotas de los líderes autonómicos del PSOE? Podríamos contar, vale, vamos a verlo. Es que no se me viene nada de la cabeza. No, pero también es verdad, tiene razón. Vale, si ese es el argumento, que ha sido derrotado 3 veces y por eso tiene que ser reemplazado. Bueno, pero ese es un argumento para haberlo puesto sobre la mesa cuando fueron las elecciones, en 2022, ¿correcto? La derrota no fue, la segunda ganó, pero no pudo gobernar. Lo que pasa es que no como Feijóo ahora, vamos. Pero a ver, si están discutiendo, que luego están discutiendo por 2 meses, en teoría, no, están discutiendo, por lo tanto, por el liderazgo realmente. Claro, ya está. Porque Ferraz necesita tiempo para convencer a una de las, o a la ministra de Igualdad para que se presente, que yo creo que, en fin, pero bueno, da igual. Ferraz necesita tiempo para buscar un candidato alternativo si considera que eso es lo que tiene que hacer, y Tudanca, adelantándose, quiere cortar en seco ese proceso. O sea, que no nos engañemos, eso es lo que está en juego, porque realmente, si tú vas a lo que plantean como debate, la historia es que se celebre las primarias en octubre o en diciembre. Es una broma. Quiero decir que lo que está en juego es el poder en Castilla y León. Y insisto que luego eso abriría los procesos en cascada en otros sitios, que se están mirando de reojo a Aragón. Bueno, lógico, por ejemplo. Yo creo que hay que respetar luego las normas. Isabel. Yo me quedo con una frase de Tudanca que creo que resume a la perfección la situación. Y es en la entrevista del País el otro día, le preguntan: ¿ha hablado usted con Pedro Sánchez? Y contesta: lo intenté hace un mes. O sea, eso ya lo dice todo. Lo dice todo. Yo creo que está solo y que con dedaz... ¿Solo quién? No, Tudanca respecto de Ferraz. O sea vale, porque los militantes le han avalado a él. Los militantes le avalan a él y tiene gente fuerte a su alrededor. Claro, eso es lo que me pregunto, la doble legitimidad, ¿no? Es decir, los militantes de los territorios valen solo si avalan cuál es el candidato que propone el centro o no, porque esto es una relación en términos federales que merece una discusión. ¿Puede vetar desde el centro un candidato determinado si es el que gana las primarias, o las primarias solo son soberanas para elegir a la cabeza central? Obviamente no, sobre el papel no, y luego otra cosa, sabemos cómo funcionan los aparatos de los partidos, pero sobre el papel no. Obviamente los militantes de Castilla y León van a votar quién es su candidato y lo van a hacer en primarias.
¿No? Sí, claro, pero también han votado un calendario, pero les han dicho que no. Claro, es que aquí depende de a quién le preguntes y cuál sea el proceso, pero es que vale una regla u hemos otras, hemos subido un poquito la temperatura, que es que Tudanka está acusando al secretario de Organización de maniobras al estilo máquina del fango. O sea, si había una posibilidad quizá de vuelta atrás, simplemente amainando claro que no. las fechas. Se la han tomado como un desafío, además el calendario, entiendo yo. Creo que cuando te envían a Santos Cerdán, marcha atrás ya no hay. Y eso lo saben en la organización. Quiero decir, antes vale, pero... 17 países de la Unión Europea van a pedir en el próximo Consejo Europeo de mediados de octubre más mano dura contra la inmigración, agilizar las deportaciones, y piden a la Comisión una nueva base jurídica más dura que el actual Pacto de Migración y Asilo, que ni siquiera ha echado a andar. Entre los 17 países están Alemania y está Francia, no está España. Han redactado un borrador que van a llevar a la cumbre y al que hemos tenido acceso en la SER. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches. Hola Aimar, buenas noches. Primero fueron 15 países. Enviaron una carta el pasado mes de mayo a la presidenta de la Comisión pidiendo trasladar a los migrantes irregulares a terceros países. Luego llegó el paso adelante de Países Bajos, cuyo nuevo ejecutivo pedía hace unas semanas directamente salirse del marco del nuevo Pacto de Migración y Asilo, una petición a la que se ha unido Hungría. Pero es que en paralelo a los movimientos de estos dos gobiernos ultras, 17 países de la Unión, más de la mitad, se han puesto de acuerdo para redactar un borrador con propuestas en materia migratoria. Estamos hablando de gobiernos como Francia, donde, aunque escorado a la derecha, no hay formaciones ultras, o Alemania, con socialistas, liberales y verdes. También Dinamarca, socialdemócrata, o Italia. Es decir, que en materia migratoria se va instalando un marco, un consenso que empiezan a compartir ultras, conservadores y socialistas. En el documento al que ha tenido acceso la SER, los 17 exigen acelerar y aumentar las deportaciones. Piden a la Comisión un nuevo enfoque sobre las devoluciones. En el documento leemos que las personas sin derecho a estar en territorio comunitario tienen que rendir cuentas. Hay que simplificar los procedimientos de expulsión. Por cierto, aquí en España el PP sigue sin poder demostrar el argumento sobre el que ha basado su decisión de romper las negociaciones con el gobierno sobre el reparto de los menores inmigrantes. El PP nos dijo el sábado que rompía esas negociaciones porque, según ellos, el gobierno de España ha rechazado la ayuda de Europa en este sentido. Y se basan supuestamente en una carta que le ha mandado Ursula von der Leyen a la líder del PP en Europa, la líder del PP español en Europa, Dolors Montserrat, una carta en la que le agradece que se preocupe por la inmigración y demás, y dice von der Leyen: la Comisión está lista para seguir asistiendo a España y a Canarias en sus esfuerzos por gestionar esta difícil situación. Pues de esa frase el PP deduce que Europa ha ofrecido a España una ayuda que España ha rechazado, y con ese triple tirabuzón argumental el PP rompe las negociaciones. Simón. Sí, porque primero este tema ha ido saliendo poco a poco de la agenda, es decir, esto era una emergencia y sigue siendo una emergencia desde que ocurrió la llegada de los menores. La situación sigue sin ser solucionada y, por lo tanto, el Partido Popular lo que buscaba era probablemente cualquier excusa para levantar el pie del acelerador cuando había la posibilidad de que Vox le siguiera sacando el tema de la migración como algo central, y más cuando recientemente Feijóo también estuvo alabando la política migratoria de Meloni, ¿no? Por lo tanto, yo veo aquí que cualquier argumento mínimo era asumible en el momento en el que ya no estamos discutiendo de este tema, y sobre todo coincidiendo temporalmente con el giro del gobierno canario, que ha endurecido su propia posición respecto al gobierno y que pone en agua de borrajas lo que sigue siendo y era entonces una emergencia, que es la atención a esos menores. Isabel. A mí me parece incomprensible que hayamos llegado hasta este punto, sobre todo cuando la semana pasada sonaban como campanas de boda, ¿no? Parecía que incluso los propios líderes autonómicos, al visitar Moncloa, hablaban de una posibilidad de pacto en materia de inmigración. Esto, en realidad, la enésima crisis viene de las declaraciones que hizo Ángel Víctor Torres en Televisión Española, me parece que fue la semana pasada, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de derivar menores llegados a Canarias a otros países de la Unión Europea, y vino a decir algo así como que eso era una chorrada, ¿no? Que había que empezar por acogerlos en las distintas comunidades autónomas. De ahí presumo que el PP sacó la lectura de que no se había abierto esa puerta en la Unión Europea y le sumó esa frasecita de la carta de von der Leyen sobre estamos dispuestos a dar más ayuda cuando el gobierno la demande. Yo solo espero que esto no se convierta en un Consejo General del Poder Judicial volumen 2, porque ya no estamos hablando de cosas del día a día, estamos hablando de niños. Canarias no se lo puede permitir, Ceuta tampoco, y toda esa cantidad de menores que están en condiciones peores de las que tendrían derecho a disfrutar, mucho menos. Rico.
Bueno, pues me has quitado el ejemplo que iba a poner, ¿no? Porque decía Pablo, el PP está buscando excusas. No, el PP no necesita buscar excusas, porque el PP es, en este tipo de negociaciones, es una máquina de inventar excusas. Y el mejor ejemplo que tenemos efectivamente es el Poder Judicial, que durante 5 años estuvo inventando excusas. Yo no recuerdo cuál fue la última, la 27, la 28 o algo así, con lo cual ahora esta debe ser la primera o la segunda, porque bueno, cualquiera que lea la carta de von der Leyen, no hace falta haber ido a Harvard para darse cuenta de que ahí no pone nada de que España haya rechazado no sé qué ayuda. Pero bueno, estamos en un país donde los jueces interpretan el silencio. Lo mínimo es que el PP interprete a von der Leyen como le dé la gana. O sea que me parece que se queda corto. Yo animo al PP a ir un poco más allá en la interpretación, preguntarle a Peinado cómo lo ve él, y a partir de ahí pues ya tienen las 4 siguientes excusas preparadas. Por cierto, Simón, mañana en Francia moción de censura no va a salir adelante, pero Michel Barnier, que es el primer ministro francés, lleva apenas un mes en el cargo, gobierna en minoría precaria. Mañana afronta su primera moción de censura, la impulsa la coalición de izquierdas de socialistas, comunistas, ecologistas, la Francia insumisa. No tiene ninguna pinta de que vaya a prosperar, porque tendría que sumarse la extrema derecha de Le Pen, que de momento no está en esas, pero en todo caso es un aviso de la legislatura muy movida que tiene por delante el gobierno francés y de cómo esto se acabará en el momento en el que la extrema derecha decida que se acabe. Sí, cuando caiga el gobierno porque la extrema derecha retire el apoyo, cuando en un año el propio Macron tenga que disolver otra vez la legislatura porque no tenga mayoría para poder aprobar nada. En realidad el problema es que Macron ha quemado el Frente Republicano con esta decisión que tomó. El hecho de que prefiriera a un ministro conservador apoyado implícitamente por la extrema derecha en vez de bascular por la izquierda, buscando excusas varias. Ahora estamos incluso en una situación en la que se le echa la culpa a la izquierda de no haber querido ser proactiva para hablar, cuando incluso la Francia insumisa estaba dispuesta a renunciar a ministerios, pero claro, como eso no conviene, pues no se cuenta en la prensa española. Así y todo, el hecho central es que esta posibilidad de que a futuro vuelva a salvarle la izquierda los muebles a Macron ya no se va a dar. Y vamos a ir a una nueva polarización en 2 bloques, en los que la derecha tradicional se amalgamará con la extrema derecha, que va a ser el polo de un lado, y que la izquierda estará en el otro. El fin del macronismo y, por lo tanto, probablemente la llegada de Marine Le Pen a la presidencia. Ahora mismo, Pablo, tácticamente, ¿cuál sería la manera más lógica, la más inteligente de operar por parte de los partidos de izquierda que forman parte de ese frente de izquierdas que ganó las elecciones, aunque sea el único partido que se haya quedado fuera de la ecuación de poder? Ellos tienen que permanecer pegados. Si es que al final ellos lo que están haciendo es algo fundamental, que es tratar de capitalizar la oposición y el descontento a este gobierno. Es decir, lo que les ofrecía Macron era la posibilidad de entrar en un ejecutivo en el que no iba a revertir ninguna de las reformas que había hecho, cuando la propia izquierda fue a las elecciones diciendo que iba a modificarlas. Eso lo hubiera quemado como alternativa. Y aquí es donde viene el problema, ¿no? Que es hacia dónde basculas. Porque en el fondo Francia tiene la más inestable de las estructuras, que es un tridente. Eso es lo más inestable que puedes tener, porque tienes el centro liberal tecnócrata europeísta, la extrema derecha nacionalista xenófoba al otro y la izquierda y el frente republicano del otro. Y estos tres hace que necesariamente una de las aristas, uno de los vértices, tenga que moverse. Lo que ha sorprendido es que Macron no haya querido incorporar a la izquierda como parte de eso, ¿no? Es decir, que la izquierda se abrace conmigo, que entre a participar de eso dándole pequeñas contrario. Hombre, yo creo que más allá de sorprender, Macron ha tenido una cara dura impresionante, porque fue a la segunda vuelta diciendo hagamos el Frente Republicano contra la extrema derecha, y luego a la hora de elegir primer ministro se ha puesto en manos de la extrema derecha. Pues por eso ha matado una y no más, Santo Tomás, ese es el problema. Aparte de matar, efectivamente, ahí pues quiere decir que has ido a las elecciones y has hecho lo contrario, has pedido el apoyo por un Frente Republicano y luego te lo has cargado. O sea que yo creo que eso tiene una gravedad. Lo que va a evidenciar la moción de censura, obviamente, es que el primer ministro está en manos de la extrema derecha, aunque no tenga ninguna posibilidad de ganar. Dejadme que cuente una cosa más, que no es menor, porque ahora mismo en todas las comunidades de vecinos de España el gran temor es que te planteen un piso turístico. Bien, hoy el Tribunal Supremo ha zanjado que las comunidades de vecinos podrán prohibir que en su edificio se abran pisos turísticos si 3/5 partes de los vecinos así lo quieren. No hace falta que sea una decisión unánime, basta con que se opongan 3/5 partes de los propietarios. Claro, esto, lo de que no hace falta que sea unánime, es muy lógico, y lo dicen los propios jueces, ¿no? Dicen una mayoría proporcionada, porque si exigiéramos unanimidad,
el propietario que te quiere plantar un Airbnb siempre votaría en contra y no habría unanimidad, no se podría prohibir. Así que con 3/5 partes es suficiente. Quienes fueron al Supremo son empresas que explotan este tipo de pisos en Madrid, en Mallorca. El alto tribunal no les da la razón y de hecho los jueces destacan la realidad social en zonas de mayor incidencia turística, como estas dos ciudades, Madrid y Mallorca, zonas en las que, según los jueces, el ocio difícilmente se concilia con el descanso de los ocupantes de las viviendas. Así que esta noche, antes de irse a dormir, todo el mundo echar cuentas, 3/5 partes de su comunidad podrían prohibir en la próxima reunión de vecinos el que se establezca un piso turístico. Por cierto, ahora mismo está tramitándose en el Congreso una enmienda del PSOE a la ley de propiedad horizontal para darle la vuelta a este proceso. Que no sea que haya que prohibir, sino que haya que autorizar. Ahora mismo las comunidades de vecinos tienen que prohibir la apertura de pisos turísticos. Ahora será, a partir de ahora será al revés. Las comunidades de vecinos tendrán que dar el paso de autorizar expresamente los pisos turísticos. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Los 669 soldados españoles que forman parte de la misión de las Naciones Unidas en el sur del Líbano continúan en sus bases, aunque es obvio que no pueden cumplir con su principal trabajo, vigilar un alto el fuego que saltó por los aires hace ya meses. Sin embargo, su presencia sigue siendo importante, aunque sea solo por su significado. Por más que el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu desprecie a la ONU, hasta el extremo de declarar persona non grata a su secretario general, Antonio Guterres, la organización internacional sigue teniendo una obligación y un papel que cumplir en el Líbano y en Oriente Próximo. Retirar los soldados, como exigió el gobierno israelí, hubiera sido en cierta forma aceptar que las resoluciones de la ONU no existen. Existen, aunque Netanyahu y sus ministros las ignoren e incumplan. Las Fuerzas Armadas israelíes están obligadas a garantizar la seguridad de los soldados españoles e italianos, que son los que se encuentran en estos momentos en posiciones más cercanas a la frontera sur del Líbano. No puede existir ninguna excusa ni ningún motivo por el que los cascos azules de la ONU o sus bases sean alcanzados por fuego israelí. Y desde luego las milicias de Hezbollah son las menos interesadas en ponerlas en peligro. Es verdad que Israel está rompiendo todas las reglas internacionales, pero es difícil pensar que se atreva a atacar directamente a las fuerzas de la ONU. Punto y 25. Le ponemos el punto al programa y a punto de abrir el larguero, Carreño. Seáis del equipo que seáis, algo de Iniesta recordáis todos, sí, ¿no? Seguramente sí. El gol del Mundial, pero es que yo creo que ha sido el mejor jugador del mejor Barça y de la mejor selección. ¿Estás de acuerdo, Rico? En eso totalmente. Discrepo últimamente mucho con algunas interpretaciones, pero en eso solo puedo estar de acuerdo al 100%. Es que tenemos sanedrines post-larguero antes de empezar el larguero. Pero entre que termina hora 25, que es poco. Unos segundos. En el tiempo que hay entre hora 25 y el larguero, tenemos sanedrines. Ay, Rico, también te... Venga, Rico, hasta mañana. Un abrazo. Isabel Vega, Pablo Simón. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Manu, todo tuyo. Chao, Aymar, hasta mañana. Pues venga, vámonos, que sí, mañana se despide Andrés Iniesta, mañana cuelga las botas, pero tenemos mucho más y arrancamos ya el larguero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.